Y si el momento más importante de una guerra no es cuando comienza el combate, sino cuando de repente se detiene. Porque un alto al fuego tiene el aspecto del alivio, tiene el aspecto del control. Parece que ambos bandos dan un paso atrás. Pero bajo ese silencio se está desarrollando un tipo de conflicto completamente distinto. Uno donde las preguntas verdaderas no son visibles en el campo de batalla. ¿Quién se está beneficiando realmente de esta pausa? ¿Quién está perdiendo fuerza en silencio mientras aparentemente nada ocurre? Y quizás lo más importante de todo, ¿quién decidirá cuándo termina? Porque los saltos al fuego no se rompen solos, se terminan de manera deliberada o bajo una presión que se vuelve imposible de ignorar. A veces un bando elige moverse primero, a veces el otro bando se ve forzado a reaccionar. Y a veces la escalada comienza con un único incidente que ninguno de los dos puede permitirse ignorar. Ahora añade otra capa. Mientras los combates se detienen, la presión continúa. Los bloqueos se aprietan, las líneas de suministro se reducen. La tensión económica se acumula silenciosamente en el fondo. Y con el tiempo, esa presión puede cambiar el equilibrio más de lo que jamás podría hacerlo el conflicto abierto. En este análisis vamos a desglosar todo esto paso a paso. ¿Qué ocurre realmente durante un alto al fuego? ¿Quién gana y quién pierde mientras el mundo cree que la guerra está en pausa? ¿Cómo los bloqueos y la presión dan forma a la siguiente fase? Y, lo más importante, ¿qué suele provocar el fin de un alto al fuego? ¿Y por qué el primer movimiento después de que termina puede decidirlo todo? ¿Qué está ocurriendo realmente mientras todavía está en vigor? Porque el fin de un alto al fuego no es un evento repentino. Es el resultado de un proceso que comienza mucho antes de que se dispare el primer tiro nuevamente. Y si queremos entender quién lo rompe, quién escala primero y quién está ganando o perdiendo durante esta pausa, tenemos que mirar más allá de la superficie de lo que parece ser calma. En esencia, un alto al fuego no es paz. Es una pausa negociada moldeada por la necesidad, no por la resolución. Ambos bandos acuerdan detener el combate activo, pero no acuerdan poner fin al conflicto en sí. Los objetivos permanecen, la desconfianza permanece, y lo más importante, la competencia continúa, solo que bajo una forma diferente. Aquí es donde muchos malinterpretan lo que representa un alto al fuego. Desde afuera parece estabilidad. Desde adentro es con frecuencia un periodo de intensa reconfiguración, porque la ausencia de conflicto abierto no elimina la presión, la redistribuye, y esa redistribución crea nuevas dinámicas que no siempre son visibles. Comencemos con la primera pregunta clave. ¿Quién se beneficia realmente durante un alto al fuego? A primera vista, la respuesta puede parecer obvia. Ambos bandos se benefician porque ambos evitan pérdidas inmediatas. Pero esta visión está incompleta, porque los beneficios de un alto al fuego no son simétricos. Dependen de la condición en la que se encontraba cada bando cuando comenzó la pausa. Si un bando estaba bajo mayor presión militar, el alto al fuego le ofrece alivio, tiempo para reagruparse, tiempo para repararse, tiempo para estabilizar posiciones que de otro modo podrían colapsar. Si el otro bando tenía el impulso a su favor, el alto al fuego puede interrumpir ese impulso. Puede congelar las ganancias antes de que se consoliden. Puede impedir nuevos avances que habrían podido inclinar la balanza de manera más decisiva. Ya vemos entonces que un alto al fuego no es neutral. Altera la trayectoria del conflicto. Pero la historia no termina ahí, porque lo que importa aún más que la condición inicial es lo que cada bando hace con el tiempo que se le da. Aquí es donde tiene lugar la verdadera competencia. Las fuerzas militares no simplemente esperan durante un alto al fuego, se preparan, se reorganizan, evalúan qué salió mal y qué necesita cambiar. Mueven recursos, fortalecen posiciones y planifican la siguiente fase. Y esta preparación no es idéntica en ambos bandos. Un bando puede usar el tiempo de manera más efectiva. Un bando puede adaptarse más rápido. Un bando puede salir del alto al fuego en una posición más sólida que antes. Por eso los analistas suelen decir que un alto al fuego no es solo una pausa en los combates, es una carrera.
Una carrera para recuperarse, adaptarse y posicionarse ventajosamente antes de que comience la siguiente fase. Mientras esto ocurre en el plano militar, al mismo tiempo se desarrolla otro proceso, la presión económica. Porque cuando los cañones se callan, la dimensión económica del conflicto no desaparece. En muchos casos, se intensifica. Los bloqueos, las restricciones y las medidas financieras siguen operando. A veces incluso se vuelven más efectivos precisamente porque el conflicto se ha alejado del combate abierto. Esto nos lleva a otro punto crítico, el efecto del bloqueo durante un alto al fuego. Los bloqueos no siempre son visibles de la misma manera que las operaciones militares. No producen eventos dramáticos inmediatos, pero su impacto es acumulativo. Restringen el flujo de bienes, energía y recursos. Limitan el acceso al apoyo externo. Crean escaseces que se acumulan con el tiempo. Y a diferencia de los enfrentamientos militares, que pueden cambiar rápidamente, la presión económica tiende a acumularse lentamente. Esto es lo que la hace tan significativa durante un alto al fuego, porque mientras la actividad militar hace una pausa, los efectos del bloqueo siguen creciendo. Los suministros se vuelven más difíciles de mantener, los costos aumentan, la presión interna sube. Y esta presión no afecta a ambos bandos por igual. Un bando puede tener mayor resiliencia económica, mejor acceso a rutas alternativas, cadenas de suministro más diversificadas. El otro puede estar más expuesto, más dependiente de flujos restringidos, más vulnerable a la presión prolongada. Una vez más, el alto al fuego no es neutral. Crea ganadores y perdedores, pero de maneras que no son inmediatamente visibles. Si combinamos estas dos dinámicas, la preparación militar y la presión económica, empezamos a ver cómo puede cambiar el equilibrio del conflicto durante la pausa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿Quién está perdiendo realmente durante un alto al fuego? No siempre es el bando que parece más débil en el campo de batalla. En algunos casos, el bando que parece estable puede estar bajo una presión creciente entre bambalinas. Los recursos pueden estar escaseando, la tensión económica puede estar aumentando, el apoyo político puede estar debilitándose. Y porque estas presiones no siempre son visibles, pueden ser subestimadas. Al mismo tiempo, el bando que parecía más débil puede estar recuperándose, reconstruyendo capacidad, adaptando su estrategia, encontrando formas de compensar desventajas anteriores. Esto crea una situación en la que la percepción y la realidad comienzan a divergir. Lo que parece estable puede ser frágil. Lo que parece débil puede estar fortaleciéndose. Y esta divergencia se vuelve crítica cuando avanzamos hacia la siguiente fase, porque las decisiones sobre poner fin a un alto al fuego se basan a menudo en la percepción, en lo que cada bando cree sobre su propia posición y la de su adversario. Esto nos lleva a otra pregunta central. ¿Quién decide cuándo termina un alto al fuego? La respuesta intuitiva podría ser que ambos bandos deciden juntos. Al fin y al cabo, un alto al fuego es un acuerdo. Pero en la práctica, el fin de un alto al fuego rara vez es simétrico. Generalmente lo provoca uno de los bandos, ya sea porque cree que las condiciones ahora le son favorables o porque la presión ha hecho que continuar sea insostenible. Aquí es donde la estrategia se vuelve decisiva. Un bando que se siente más fuerte puede elegir actuar primero para recuperar el impulso, para aprovechar el mejor posicionamiento. Por otro lado, un bando bajo presión también puede actuar no desde la fortaleza, sino desde la necesidad, porque continuar el alto al fuego puede ser más dañino que romperlo. Esto crea una dinámica interesante. Tanto la fortaleza como la debilidad pueden llevar al mismo resultado, el fin del alto al fuego, pero por razones completamente distintas. Y esto hace que la predicción sea difícil, porque no siempre está claro qué condición está impulsando la decisión. Antes de que un alto al fuego se rompa de verdad, suele haber un periodo de tensión. Las señales comienzan a cambiar. Las acciones se vuelven más cautelosas o más asertivas. Pueden ocurrir pequeños incidentes, cada uno probando los límites del acuerdo. Esta es con frecuencia la fase en la que la escalada comienza en silencio,
no a través de un único evento dramático, sino a través de una serie de eventos menores. Y porque estos incidentes son ambiguos, crean incertidumbre. ¿Fue intencional? ¿Fue accidental? ¿Debe ignorarse o debe responderse? Estas preguntas importan porque la manera en que se responden determina lo que ocurre a continuación. Si un incidente se ignora, el alto al fuego puede sostenerse temporalmente. Si se le responde, incluso de manera limitada, puede comenzar una reacción en cadena. Y una vez que esa reacción en cadena comienza, puede ser muy difícil de detener. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Quién escala primero? A primera vista, parece sencillo. El bando que rompe el alto al fuego escala primero. Pero en realidad, la escalada es más compleja que eso, porque no se trata solo de la primera acción visible. Se trata de la secuencia de acciones que la preceden. Un bando puede sentir que la escalada ya ha ocurrido bajo otra forma, a través de presión económica, a través de restricciones, a través de acciones que no implican combate directo. Y desde esa perspectiva, sus propias acciones pueden verse no como escalada, sino como respuesta. Así es como ambos bandos pueden creer que están reaccionando, incluso mientras la situación escala. Y esto es lo que hace que el fin de un alto al fuego sea tan impredecible, porque cada bando opera dentro de su propia interpretación de los eventos. Al llegar a este punto, podemos empezar a ver el patrón más amplio. Un alto al fuego no es una condición estática, es una fase dinámica dentro de un conflicto mayor. Reconfigura el equilibrio de poder, redistribuye la presión, crea nuevos incentivos y nuevos riesgos. Y, lo más importante, prepara el terreno para lo que viene después. Pero todavía hay elementos críticos que no hemos explorado. ¿Qué eventos específicos suelen desencadenar el colapso final? ¿Con qué rapidez se mueve la escalada una vez que el alto al fuego termina? ¿Y qué determina si la siguiente fase se mantiene limitada o se expande hacia algo mucho más grande? Comprender el fin de un alto al fuego no consiste solo en entender lo que ocurre antes de que se rompa, sino lo que ocurre inmediatamente después. La fase más crítica y a menudo más peligrosa comienza en el momento en que se rompe. No simplemente porque los combates se reanudan, sino porque las condiciones creadas durante la pausa comienzan a interactuar todas a la vez. Fuerzas preparadas, presión acumulada, tensiones no resueltas. Todo pasa del fondo al primer plano en un periodo de tiempo muy corto. Y aquí es donde el riesgo de escalada aumenta bruscamente. Para entender esta fase, necesitamos empezar por los primeros momentos después del colapso de un alto al fuego. Porque estos momentos rara vez son caóticos de la manera en que la gente imagina. A menudo son deliberados, calculados, moldeados por planes que fueron preparados con anticipación. Cuando un alto al fuego termina, generalmente no es el comienzo de un nuevo conflicto. Es la continuación del mismo conflicto bajo nuevas condiciones. Y esas condiciones han sido moldeadas por todo lo que ocurrió durante la pausa. ¿Qué desencadena realmente el fin de un alto al fuego? En algunos casos es una decisión clara. Un bando determina que las condiciones le son favorables y actúa en consecuencia. En otros casos, el detonante es menos directo. Ocurre un pequeño incidente, un choque, una violación, un movimiento malinterpretado. Por sí solo, el incidente puede no ser significativo, pero en un entorno de alta tensión, la importancia no la determina el tamaño, la determina la interpretación. Si un bando cree que el incidente refleja un cambio de intención, responde. El otro bando interpreta esa respuesta como escalada y responde a su vez. Así es como un alto al fuego puede desmoronarse sin un único momento decisivo, a través de una reacción en cadena de acciones y respuestas, cada una justificada dentro de su propio marco. Una vez que esa reacción en cadena comienza, la pregunta de quién escala primero se vuelve aún más compleja, porque la escalada ya no es un evento único, es un proceso. Un bando puede iniciar la primera acción visible, pero ambos pueden haber estado preparándose para ello. Ambos pueden creer que están respondiendo en lugar de iniciando. Y esta percepción mutua de respuesta crea impulso. Un impulso que puede ser difícil de frenar una vez que se acumula. La siguiente fase crítica es lo que ocurre en las primeras horas y días
después de que termina el alto al fuego, porque este periodo determina con frecuencia la dirección de todo el conflicto. Durante el alto al fuego, ambos bandos han estado preparándose, han reposicionado fuerzas, han ajustado estrategias, han identificado vulnerabilidades, tanto las propias como las del adversario. Entonces, cuando los combates se reanudan, no empiezan desde cero, empiezan desde un punto moldeado por la preparación, y la preparación crea asimetría. Un bando puede haber aprovechado la pausa de manera más efectiva. Puede moverse más rápido, golpear antes, atacar posiciones clave antes de que el otro bando pueda reaccionar completamente. Por eso, la primera fase, después de que termina un alto al fuego, suele ser decisiva. No porque determine el resultado final, sino porque establece el tempo. Establece quién está reaccionando y quién está moldeando los eventos. Al mismo tiempo, las presiones que se fueron acumulando durante el alto al fuego no desaparecen, se intensifican. La tensión económica, las limitaciones de suministro y las presiones internas ahora se combinan con la actividad militar renovada. Esto crea un entorno más exigente. Los recursos se consumen más rápidamente, las decisiones deben tomarse con mayor urgencia y el margen de error se vuelve más pequeño. Aquí es donde el efecto del bloqueo se vuelve aún más visible. Durante el alto al fuego, su impacto era gradual. Ahora, combinado con el conflicto activo, se vuelve inmediato. Las escaseces de suministros que eran manejables durante la pausa pueden volverse críticas bajo presión. Las limitaciones logísticas se convierten en limitaciones operativas, y el bando más expuesto a estas limitaciones puede ver cómo sus opciones se reducen rápidamente. Por eso los bloqueos no son simplemente condiciones de fondo, determinan la trayectoria del conflicto. Influyen en cuánto tiempo pueden sostenerse las operaciones, con qué rapidez pueden moverse las fuerzas, con qué eficacia pueden ejecutarse las estrategias. Otra dinámica importante emerge en esta etapa, la interacción entre las consideraciones militares y políticas. Cuando termina un alto al fuego, la decisión de escalar no es puramente militar, también es política. Los líderes deben considerar no solo lo que está ocurriendo en el campo de batalla, sino cómo esas acciones son percibidas interna y externamente. La opinión pública, las reacciones internacionales, las dinámicas de alianzas, todos estos factores influyen en hasta dónde llega la escalada, porque la escalada no es automática, está moldeada por decisiones. Decisiones sobre cuánta fuerza usar, con qué rapidez expandir las operaciones, cómo responder a las acciones del adversario. Y estas decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, lo que aumenta el riesgo de error de cálculo. A medida que la escalada se desarrolla, otro patrón se hace visible, la compresión del tiempo. Los eventos comienzan a moverse más rápido. Las decisiones se toman más rápidamente. Las reacciones siguen más de inmediato. Y esta aceleración cambia la naturaleza del conflicto porque reduce el espacio para la reflexión, para el ajuste, para la desescalada. Una vez que el impulso se acumula, puede llevar los eventos hacia adelante, incluso cuando los actores preferirían frenar. Este es uno de los aspectos más peligrosos de la fase posterior al alto al fuego. No solo la presencia del conflicto, sino la velocidad a la que evoluciona. Consideremos cómo puede desarrollarse esta fase en diferentes direcciones. En algunos casos, el conflicto permanece limitado. Ambos bandos se enfrentan, pero dentro de ciertos límites. Se ponen a prueba mutuamente, pero evitan acciones que desencadenarían una escalada más amplia. En otros casos, esos límites comienzan a desplazarse. Cada bando expande ligeramente sus acciones, responde un poco más enérgicamente, empuja un poco más lejos. Y con el tiempo, estos cambios incrementales se acumulan. Así es como los conflictos limitados pueden expandirse. No a través de una única decisión de escalar, sino a través de una serie de decisiones que gradualmente cambian lo que se considera aceptable. Si esta expansión continúa, depende de varios factores: el equilibrio de poder, la disponibilidad de recursos, la presión externa y quizás lo más importante, la percepción. Si ambos bandos creen que la escalada es manejable, pueden continuar. Si comienzan a percibir un riesgo mayor, pueden buscar estabilizar la situación nuevamente. Esto nos lleva a una posibilidad interesante.
la reaparición de otro alto al fuego. Porque los conflictos a menudo se mueven en ciclos: combate, pausa, ajuste, combate renovado. Cada ciclo reconfigura las condiciones para el siguiente, y cada ciclo introduce nuevas variables. Entonces, el fin de un alto al fuego puede eventualmente llevar a otro, pero no bajo las mismas condiciones. El equilibrio puede haber cambiado, las presiones pueden haber variado, las estrategias pueden haber evolucionado. Si damos un paso atrás y miramos todo el proceso, desde el comienzo de un alto al fuego hasta su fin y más allá, podemos ver un patrón más amplio. Un alto al fuego no es una interrupción del conflicto, es parte del conflicto. Redistribuye la presión, crea oportunidades, introduce nuevos riesgos y da forma a lo que viene después. Comprender este patrón nos permite responder las preguntas originales con mayor claridad. ¿Quién termina un alto al fuego? Generalmente, el bando que cree que las condiciones ahora favorecen la acción, o el bando que siente que ya no puede sostener la pausa. ¿Quién escala primero? A menudo, ambos bandos, a través de una secuencia de acciones y respuestas que difuminan la línea entre la iniciativa y la reacción. ¿Quién pierde durante un alto al fuego? No siempre el bando que parece más débil, sino a menudo aquel que es más vulnerable a la presión sostenida, económica, logística o política. ¿Y qué papel juega el bloqueo? Uno fundamental, moldeando el equilibrio en silencio durante la pausa y luego influyendo en el ritmo y la dirección del conflicto una vez que se reanuda. Esto nos lleva a la perspectiva final. El momento más peligroso en un alto al fuego no es su comienzo ni siquiera su fin. Es la transición entre los dos. El punto donde la preparación se encuentra con la acción, donde la presión se encuentra con la respuesta, donde la incertidumbre se convierte en impulso. Porque una vez que ese impulso se acumula, se vuelve mucho más difícil de controlar. Y en ese momento, el conflicto ya no está en pausa. Avanza de nuevo, con frecuencia más rápido que antes. Al final, un alto al fuego nunca es simplemente una pausa. Es un punto de inflexión, un momento en que el conflicto visible desaparece, pero las fuerzas invisibles que lo moldean se vuelven aún más importantes. Porque mientras el mundo se concentra en el silencio del campo de batalla, los verdaderos cambios están ocurriendo en otro lugar, en líneas de suministro que se están tensando o restaurando, en economías que están absorbiendo la presión o comenzando a agrietarse, en estrategias que están siendo reescritas no en respuesta a lo que acaba de ocurrir, sino en anticipación de lo que podría ocurrir después. Por eso la pregunta de qué ocurre cuando termina un alto al fuego es tan importante. No porque los combates se reanuden, esa parte es esperada, sino porque las condiciones bajo las cuales se reanudan son completamente diferentes a las que existían antes. El equilibrio ha cambiado, las presiones se han acumulado, los supuestos que guiaron las decisiones anteriores pueden ya no ser válidos. Y cuando el conflicto se reinicia bajo nuevas condiciones, rara vez sigue el mismo camino. Se mueve de manera diferente, más rápido en algunos aspectos, más impredecible en otros. Porque la pausa no detuvo el conflicto, lo reformuló. Si miramos las preguntas clave, ¿quién se beneficia durante un alto al fuego? ¿Quién pierde? ¿Quién decide cuándo termina? ¿Y quién escala primero? Comenzamos a ver que ninguna de estas preguntas tiene respuestas simples, porque no las definen momentos únicos, las definen procesos. Procesos que se desarrollan con el tiempo, a menudo en silencio, a menudo sin señales claras. El bando que parece estable puede estar bajo una presión creciente. El bando que parece limitado puede estar adaptándose de maneras que no son inmediatamente visibles. La decisión de terminar un alto al fuego puede parecer una acción única, pero en realidad es el resultado de condiciones acumuladas que hicieron que la continuación fuera imposible o indeseable. Y la escalada puede parecer comenzar con un movimiento, pero en verdad es el producto de muchos movimientos que vinieron antes. Esto es lo que hace que los altos al fuego sean tan difíciles de interpretar. Crean la ilusión del control, la sensación de que la situación se ha estabilizado, de que lo peor ha pasado. Pero en muchos casos ocurre lo contrario.
La fase más crítica del conflicto no es el combate en sí, sino la transición entre fases. Porque las transiciones son donde la incertidumbre es más alta, donde los supuestos se ponen a prueba, donde los pequeños errores de cálculo pueden tener efectos desproporcionados. Y una vez que el alto al fuego termina, hay muy poco tiempo para ajustarse. El sistema se mueve rápidamente. Los planes preparados se activan. Las respuestas se desencadenan. El impulso se acumula. Y a medida que ese impulso se acumula, la capacidad de controlar la dirección de los eventos comienza a disminuir. Este es el punto donde los conflictos se vuelven a menudo más peligrosos. No porque sean más grandes, sino porque son menos predecibles, menos contenidos, menos receptivos a los esfuerzos de desescalada. Esto no significa que todo alto al fuego lleve a un peor resultado. En algunos casos, las pausas sí crean espacio para la negociación, para la recalibración, para la posibilidad, por pequeña que sea, de avanzar hacia un arreglo más estable. Pero incluso en esos casos, las dinámicas subyacentes permanecen. Las presiones no desaparecen, se gestionan, no se resuelven. Y gestionar la presión requiere atención constante, ajuste constante. Porque si esa atención se debilita, si ese ajuste se ralentiza, el sistema comienza a derivar nuevamente hacia el desequilibrio, hacia la tensión, hacia las condiciones que hicieron necesario el alto al fuego en primer lugar. Quizás la forma más importante de pensar en un alto al fuego es no como un punto final, sino como parte de un ciclo. Un ciclo de acción y pausa, de escalada y contención, de presión que se acumula y presión que se libera. Y dentro de ese ciclo, cada fase moldea la siguiente. Lo que ocurre durante la pausa determina lo que ocurre después de ella, y lo que ocurre después influye en si otra pausa llega a ser posible. Por eso entender la mecánica de un alto al fuego importa, porque nos permite ver más allá de la superficie, para reconocer que la ausencia de conflicto no es la ausencia de cambio, para entender que la estabilidad, cuando existe, es con frecuencia temporal, y para ver que los desarrollos más importantes son a menudo los más difíciles de observar. Si damos un paso aún más atrás, podemos ver que este patrón no se limita a un único conflicto. Refleja una realidad más amplia sobre cómo operan los conflictos modernos. No son lineales. No avanzan de la guerra a la paz en una línea recta. Avanzan a través de fases. Cada fase con sus propias dinámicas. Cada fase con sus propios riesgos. Y cada fase requiriendo un tipo diferente de comprensión. Porque lo que funciona en el conflicto activo puede no funcionar durante un alto al fuego. Y lo que estabiliza un alto al fuego puede no impedir su colapso. El verdadero desafío no es solo gestionar el conflicto, sino gestionar la transición. Gestionar los momentos en que una fase se convierte en otra. Porque es en esos momentos donde la dirección del conflicto se decide con frecuencia, en silencio, rápidamente y a veces de manera irreversible. Al final, el alto al fuego no es la calma después de la tormenta. Es el espacio entre tormentas. Un espacio donde los resultados todavía están siendo moldeados, donde la siguiente fase ya está tomando forma y donde las decisiones que se toman, a menudo fuera de la vista, determinarán si el conflicto permanece contenido o se convierte en algo mucho más difícil de controlar.